cara me retrate. Não é impossível, eu não sou difícil de ler. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos. Damos comienzo, iniciamos una nueva temporada, un nuevo ciclo de Infinito Particular. El programa que habitualmente e históricamente conduce Florencia Calvo y que, como ocurre también históricamente, durante el mes de febrero la reemplazamos. En este caso me toca a mí suplantarla por estas semanas, así que con la misma temática o la misma visión que Flor llevó adelante durante todos estos años, vamos a ir abordando distintos temas de la realidad, pero no desde el punto de vista del noticiero, de la noticia ahí en el momento, porque usted lo encuentra ahí, sino con un análisis de uno de los costados de cada una de las cosas. O al menos lo vamos a intentar. Nuestro primer invitado para iniciar esta nueva temporada es el psicólogo Pablo Zucarrat. Así que con mucho gusto lo recibo, Pablo. Pablo, gracias por venir, qué gusto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Escuchaste que le vamos a dar un perfil distinto. Lo que no dije cuál es la información, porque durante este verano pasaron muchas cosas. Habitualmente pasan muchas cosas, o constantemente pasan muchas cosas. Una de ellas, de las de mayor repercusión, fue el asesinato de Fernando Báez a la salida o frente a un boliche de Villa Gesell, y la primera información decía asesinato en manada de jóvenes rugby, etcétera, etcétera, etcétera. Pablo es psicólogo deportivo, es el secretario de la organización Si nos reímos todos, la que preside Arístides Álvarez. Arístides, abrazo gigante y gracias por acercarnos esta idea de invitarlo a Pablo. Pablo, ¿cómo te llega la información a vos, un hombre ligado al deporte? Bueno, creo que como todo ciudadano, cuando se despertó, bueno, empecé a ver en todos los medios la noticia, pero eso de las 9:30 de la mañana empezaron a llamar los canales de televisión para hacer notas sobre este hecho, y las radios, y ese día fue un día de reflexionar, y de ahí en más todas las semanas trabajando sobre lo que ha pasado. Y bueno, fue como cuando son hechos o hitos que suceden y que, bueno, generalmente generan, digamos, un estupor en la sociedad, y que de alguna manera son esos hechos que generan cambios para mí. Ah, qué buen desafío. Vemos las imágenes, Ale, por favor, mientras charlamos con el psicólogo Pablo Zucarrat. Pablo, lo que rodea a todo esto son conceptos que uno tenía guardado, o que la mayoría de la gente tenían guardado. Es decir, no es la primera vez que un grupo de rugby hacen lío a la salida de un boliche o en otros lados. Son jóvenes violentos, son jóvenes que por su espíritu de grupo y el tipo de deporte que practican están predispuestos a realizar esto. Y fíjate vos cómo nos salió muy pocos, ¿no? O casi nadie de los Pumas históricos a decir, no, esto está por encima de... Contame un cachito de eso. Bueno, a ver, yo creo que también hace referencia a que, primero, me parece que el hecho es tan impactante que salir a veces como referentes del deporte, como vos nombrabas a los Pumas o algún ex miembro, a hablar. Algunos han salido posteriormente, ¿no? Semanas posteriores, una vez que ya se ha hablado absolutamente bastante. Algunos tal vez para no identificar el rugby con con el acto de estos chicos, ¿no? Sí. O sea, con el acto vandálico, violento o homicida de estos chicos. Entonces no quisieron de alguna manera quedar asociados al rugby y estas acciones. Pero bueno, yo creo que ese mismo día la UAR, la Asociación de Radio Argentino, hizo un comunicado. Fue un comunicado, me parece, fallido, porque más que comunicar o de alguna manera intentar calmar las cosas o separar, bueno, la gente lo tomó creo que bastante mal cuando dijo, bueno, que no había, bueno, no usó la palabra homicidio, sino que usó otro término. Sí. Entonces, bueno,
el fallecimiento. Entonces, bueno, toda la gente dijo, bueno, no es que falleció por causas Claro. naturales, fue un homicidio. Entonces, esto del no hablar, ¿no? De no decir las cosas como son, creo que también molestó mucho a una sociedad que quiere hablar y que quiere decir qué está pasando. Y hoy, después de varias semanas, ¿vos notás que se habla con mayor libertad o que ya estamos hablando del tema legal, no? De los 10 van a ser 2 culpados directamente, otros 3 o 4 indirectamente y otros 3 o 4 quedarán seguramente con una pena muy menor. Y nunca se va a hablar de, che, el rugby no es un deporte súper elitista. ¿No es grupos de jóvenes que miran a aquellos que no tienen sus herramientas y sus posibilidades de una manera distinta? Claro, el foco de atención creo que también se va corriendo, y esto lo tienen que ver mucho los medios de comunicación, van corriendo el foco de atención y ahora está en la parte judicial. Entonces, ¿quién filmó? Si le da más condena. Sí, entonces claro. No, van separando las condenas y se habla, y entonces el foco de atención está en la justicia, por así decirlo, porque de alguna manera también la gente, me parece a mí, el ciudadano a pie, como comúnmente se dice, bueno, espera que se haga justicia en ese punto en particular. Por otro lado, los profesionales que estamos trabajando en el deporte, bueno, creo que es esto que a veces marca un hito de cambio, ¿no? Entonces creo que los clubes, los dirigentes, los entrenadores, los padres que llevamos a nuestros hijos a practicar un deporte en general, tenemos que empezar a ser más responsables a la hora de formar. Creo que ahí está el desafío, es un problema, me parece a mí, donde no se forma la mente del deportista, sino que solamente a veces se focaliza en el aspecto físico del deportista. Entonces, a veces también hay líderes negativos que van formando a estos chicos y a veces en estos grupos se forman líderes negativos que van y planean o atacan cosas o hacen acciones determinadas de esta manera. Entonces el problema es quién sigue a los líderes negativos, ¿no? Entonces si nosotros dentro de los clubes podemos llegar a detectar que se están formando líderes negativos, sobre todo en esto cuando van todos juntos y después van al boliche. Nosotros con la asociación, si nos reímos todos, sí. Estamos trabajando sobre la convivencia en los clubes, la convivencia dentro y fuera de los clubes, porque a veces los chicos van, los padres van y depositan a los chicos que practiquen esa disciplina. Sí. Y van y, bueno, entrenamos de 5 a 6. De 5 a 6 arranca el entrenamiento físico, entrada en calor, técnico, táctico, listo, terminó el entrenamiento. Y así sucesivamente. ¿Cuándo se habla? ¿En qué momento de la práctica se habla o se destina un solo día para hablar de las emociones, de cómo trabajar en equipo, cómo trabajar lo mental? No hay. Entonces nosotros empezamos a desarrollar un programa de convivencia que lo hemos presentado ahora, lo tiene en las manos la UAR, la Asociación Argentina de Rugby. Nosotros lo hemos ido desarrollando acá en la Subsecretaría de Clubes de la ciudad de Rosario. Hemos ya trabajado en 7 clubes y bueno, el desafío ahora es empezar a trabajar en todos los clubes y en esto en particular obviamente que pega de cerca a los clubes formadores donde se da rugby, ¿no? Ahora, Pablo, si yo tomo literalmente y con mala fe o mal pensado lo que vos acabás de decir, puedo decir lo siguiente, si yo lo tomo con mala fe. Me dice el secretario de la organización, si nos reímos todos, que no hay una formación más allá de la deportiva competitiva en los clubes en su mayoría, que por distintas razones se están formando competidores y no personas que pueden llegar a competir. Ahora bien, los resultados, la presión permanente, vos sos un hombre que estuviste y estás en primera división, ¿te da lugar para eso? Bueno, porque hay niveles sociales donde el niño talentoso es el salvador. Claro, ese es el desafío.
El desafío es que los clubes consideren a la persona detrás del deportista, detrás del jugador, para trabajarlo, para formarlo, y no solamente decir, bueno, nosotros tenemos valores, el tercer tiempo, hablar de eso cuando después en la calle o en los boliches casi todo el mundo conoce lo que sucede. A ver, ¿quién no se ha enterado de una pelea de estas características? Lamentablemente, esta terminó en muerte, pero otras que no terminan en muerte y pasan en el anonimato. Se agarraron a piña, ¿no? Se agarraron a piña. Y ganaron los rugby porque estaban más preparados. Claro, y naturalmente se va naturalizando o es parte de la cultura, ¿no? No, bueno, se pelearon en el boliche, como si fuera una cuestión natural, como diciendo, bueno, y podía pasar. Es más, hay un programa que está... casos policiales, creo que, Pablito. Sí, ¿no? Que permanentemente está a la salida de los boliches, pero del conurbano, donde los que se pelean son todos chicos de clase media baja para abajo. Claro. ¿Cuál es el concepto? ¿Quiénes se pelean a la salida del boliche? Claro, sí, se pelean los morochos, dicen, ¿no? Sí. Pero la realidad, como vemos acá, que también ese es otro punto importantísimo, es que a veces en un boliche se discrimina al chico que a lo mejor viene vestido de zapatillas más sencillas o la pilcha no le da o con una gorrita y te deja entrar a 10 pibes que pagan una entrada, están bien vestiditos, pero te matan a un chico. Pablo, hay un hecho que no quiero que en el avance de la charla lo dejemos de lado porque toca directamente todo esto y lo de vuestra asociación. ¿Qué es la acusación a Pablito, el chico que no tenía nada que ver y porque lo vivían cargando, no fue tal cosa, fue tal pibe? Un chivo expiatorio. En la psicología social y sobre todo lamentablemente en el estudio que uno hace, esto sucede a veces en menor rango a mayor rango. O sea, a lo mejor es el chico típico que le han vivido haciendo bullying en los clubes. Pero sí, además por su altura. Claro. Nosotros hemos trabajado mucho con el tema del bullying en las escuelas y en los clubes. Y a veces se lo agarra de punto a uno. Y a veces la crueldad en el cual un grupo o algún intelectual, digamos, del hecho planifica hacer algo y ponerse de acuerdo para perjudicarlo, puede ser desde romperle una prenda o robarle algo sencillo o escondérselo a acusarlo de un asesinato. O sea, la crueldad frente a una persona que quieren el chivo expiatorio, ¿no? Es como en la época de la edad antigua, ¿no? De los judíos agarraban y quemaban, sacrificaban a un animal para expiar sus pecados, ¿no? Claro. O sea, de ahí el chivo expiatorio, ¿no? Entonces, bueno, agarran y acusan a un chico y ese chico tiene que pasar por un montón sortear un montón de acusaciones, mostrar que es inocente, sufrir una condena social momentánea, pasar horribles ratos con su familia para decir, no era. Y entonces vos te das cuenta que había un líder negativo que planificó todo esto, que dijo, che, vamos a echar la culpa a tal. Posiblemente los otros que siguen al líder negativo. Es como una cuestión, algo peor que lo otro, o sea, una conducta. Terminás de matar a alguien y ahora necesitas echarle la culpa ensuciar a otra persona. Entonces, bueno, son hechos continuos, aberrantes, donde yo no creo que haya empezado esa madrugada, sino que me parece que, y creo que los chicos venían teniendo conductas previas, similares, anteriormente en su club en Zárate. Entonces, bueno... Y la lógica indica que sí, pero no visibles. No visibles, pero sí muchos lo han dicho dentro del club, que eran chicos que venían teniendo ese tipo de conductas. Y bueno, sí, evidentemente, no es que uno de la nada sale a una noche y termina teniendo una conducta de esta característica. De alguna manera esto ya un poco, ya tenían el ejercicio de hacerlo. Y también la predisposición psicológica a realizar estos tipos de actos, porque no toda persona tiene esta predisposición psicológica, digamos, o patológica, si se puede hablar, para realizar estos actos vandálicos. Pablo, a lo mejor lo que digo es bulinear, pero estamos ante una
a ver, una grieta de clases donde un grupo de chicos cuyos padres han tenido la fortuna o la virtud de alcanzar niveles socioeconómicos y ellos herramientas culturales superiores a la media, ven a quienes no la tienen o quien pinta no tenerla como alguien inferior? Y lamentablemente suceden esos casos y están. ¿Este? Este es muy probable que también sea. Muy probable que también lo sea. Porque también creo que dentro del video y los testigos, creo que de los testigos también hablan de bueno, llamarlo negro de, ¿no? Es decir, como, sí, matar al negro de mierda. Sí, entonces creo que lamentablemente socialmente, no digo que todas las personas que tienen una clase económica alta o holgada piensen y actúen de la misma manera. Tampoco pienso y creo que todos los clubes que son de rugby y que la mayoría son de elite, que es una cuota societaria muy alta, y que generalmente concurren estos, digamos, clases sociales que pueden pagarlo, todos tengan esta misma característica. Pero evidentemente, falta una formación muy de base, donde también esto de las clases sociales se sigue gestando. Entonces, el negro choripanero, el negro pobre vago, hay que matarlo a todo. Uno era chico y escuchaba a todo el mundo, escuchaba mucha gente decía, estos negros hay que matarlo a todos, ¿no? Y negro y basta, ¿no? Pero se es sospechoso. Claro. Y si a eso le agregas ciertas cosas, una gorrita o una moto, sos exageradamente sospechoso. Sí, no, pero por eso te digo que creo que es un problema de formación. Y después la realidad, a quienes somos de clase media, Pablo, nos obliga a pensar eso, a tener miedo. Sí, yo... Estamos en círculos viciosos. Dentro del consultorio, perdón que te interrumpa, sí, no. Muchas veces uno tiene pacientes adolescentes y uno de los factores del miedo es justamente un chico de esas características, vestido así, con gorrita, morocho, que viene caminando por la vereda, y muchos chicos piensan en cruzarse de vereda, y vos decís, a ver, vamos a ver las opciones. Pasa y simplemente venía de trabajar. ¿De dónde viene ese chico? Va a la casa de un amigo. Sí. Y de todas las opciones, una podría ser que suceda, y pasó al lado tuyo y no te hizo nada. Entonces, ¿de dónde te fundás, ¿no? Para pensar, y los hechos que suceden vandálicos? Y por la que se conoce es la que pasa. Claro, es la que le muestran, ¿no? Entonces me parece que también socialmente debemos reeducarnos en estas realidades, porque si no, lo que empiezan a seguirlo padeciendo son nuestros hijos, los más chicos. Por eso digo que es importante formar en los clubes y en las escuelas sobre la convivencia, y también saber irnos identificar emocionalmente y saber manejar, porque nosotros, a ver, dentro del deporte podés construir a un grupo de 10, 15 personas que cae desde el rugby, a un equipo sumamente fuerte físicamente, pero mentalmente vienen de sociedades donde tienen poca tolerancia a la frustración. Es decir, como estamos en una sociedad que lo quiero inmediatamente, dámelo, y lo tomo rápidamente, entonces el chico no está acostumbrado a esperar, no está acostumbrado a relegar sus impulsos, entonces no, hay que darle, sí, toma, dale, le decís todo que sí. Entonces son chicos que están acostumbrados a que todo se le diga que sí, o a lo mejor en las escuelas también, esto lo sabemos por la asociación, están en crisis porque tienen una crisis de valor y de respeto impresionante, porque antes el docente tenía la razón o de alguna manera se lo respetaba. Hoy, sí, si el chico saca mala nota es culpa del docente, si el chico se portó mal, algo le habrán hecho, siempre es el otro, nunca es responsable la misma persona. Y si eso lo trasladás a una sociedad que a lo mejor intenta siempre justificarlo, ¿sí? Si los clubes no son burbujas, también esto sucede. Entonces la culpa la tiene el árbitro, la culpa la tuvo el otro. Si este chico no juega de titular es culpa del entrenador, entonces vamos a otro club. Y así sucesivamente va pasando, y son chicos que se van criando con poca tolerancia a la frustración, y a esto
terminar a trompada frente a alguien es porque se te acaban las palabras. Vos no querés mediar más frente a tu propia frustración o lo que sea en tu vida. Te generás un círculo de violencia que a donde vas querés imponerte a través de la fuerza. Pablo, ha sido un gusto. Aprovecho así públicamente para pedirte encarecidamente que le hagas llegar un abrazo grande a Arístides. Y bueno, ustedes saben, siempre tienen las puertas abiertas para tocar estos temas que en mi época de juventud eran totalmente comunes, entre el puto, el tonto, el estúpido, el bueno juega porque no sabe, o vos jugás de poste, total, ¿para qué va a servir? Y demás, y demás, y demás. Ha sido un gusto y nuestro deseo es que hayas estado cómodo. Sí, muchas gracias. Desde el café, desde la llegada, que me lo preparaste vos, hasta, bueno, nada, acá la gente muy bien atendido. Muchas gracias por preocuparte y simplemente terminar con esta reflexión. En esa época, en la de ustedes, cuando todo parecía normal en ese momento y natural, hoy es el producto de procesos que se normalizan, ¿no? Sí, señor. Entonces, por eso me parece que es importante pegar un golpe de timón frente a esto, y tiene que ser un golpe de timón desde la formación en todos los ambientes, familiar, escuela y clubes. Gracias, Pablo.